Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Ya saben ustedes, viajando un poco en el tiempo a través de las calles de nuestro municipio, a través de nuestro adorado Motril, recorriendo palmo a palmo precisamente pues todas esas calles, todos esos monumentos y sobre todo las anécdotas y los datos históricos a recordar, gracias como siempre a la inestimable presencia en nuestro programa de don Manuel Domínguez, nuestro historiador y cronista oficial de Motril. Recuerden ustedes que hemos estado viajando en el tiempo en nuestro último programa en la calle Cementerio, una calle que ya recordarán, pues esa calle que nos llevaba antiguamente al Cerro del Toro, a la Nacla, de ahí también su nombre que se le llamara en su día, pues camino del Cerro del Toro, Rambla del Cerro del Toro, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, una etapa de Motril un poco más contemporánea, nos vamos hasta el siglo XVIII, donde Motril ya crecía hacia arriba. Y lógicamente, camino del cementerio, así nos va a llevar precisamente esta calle, hasta nuestro cementerio de Motril, año 1834. Sí, la primera vez que se construye el cementerio aquí, en 1833-34, cuando se construye este camposanto. Originariamente el cementerio de Motril desde el siglo XVIII estaba en la parte trasera de la ermita del Carmen, en la calle San Roque y Rambla del Cementerio Viejo. Pero en 1833-34 se produce la primera epidemia de cólera que hay en España y también afecta a Motril. Decían que el cólera llega a Motril con unos soldados que vienen a Motril a recoger a los quintos de Motril, y son los soldados los que traen el cólera a Motril, y la epidemia de 1833-34 pues fue muy fuerte, primero porque los motrileños no habían pasado ninguna otra epidemia de cólera morbo asiático que por primera vez llegara a Motril y produjo una gran mortalidad. El cementerio del Carmen estaba muy cerca de la población, es decir, prácticamente a unos 400 metros de las últimas casas estaba el cementerio del Carmen, prácticamente rodeado de casas, y entonces los médicos que había en la Junta de Sanidad de aquella época, Félix de Federico y Pintor, que eran los dos médicos que había en la Junta de Sanidad, van a proponer que se traslade el cementerio del Carmen porque ya no había, pues seguramente, espacio físico para enterrar a todas las posibles víctimas de la epidemia del cólera que estuvieran en Motril. Y eligieron este terreno que estaba a las afueras de Motril, ese camino del cementerio. Era una zona de viñas, se le llamaba la Viña de Cazorla, y la adquirió el ayuntamiento para instalar el cementerio. Los médicos decían que el terreno era poco poroso, que no había posibilidades de contagio ni de transmisión de enfermedades por los enterramientos aquí, teniendo en cuenta que estábamos hablando de una época de epidemia donde tenían miedo a cualquier tipo de contagio o infección a través de los enterramientos, y esto está lo suficientemente alejado de Motril como para no tener ningún tipo de contagio, es decir, mientras que el cementerio del Carmen estaba rodeado de casas. Por lo tanto, esto se pone a 1,5 kilómetros de Motril, fuera de cualquier construcción. La construcción más cercana estaba a 1 kilómetro y algo, es decir, llegaba hasta la mitad prácticamente de la actual calle del cementerio, y ya era camino del cementerio a esta finca que compra el ayuntamiento de Motril, aproximadamente de unos 2.500 metros cuadrados, para construir este primer cementerio que tenemos en Motril, ya moderno, del siglo XIX, porque el anterior, el Carmen, es del siglo XVIII. Y en principio se utiliza como fosas comunes. Primero lo que se abren son fosas comunes para enterrar a los futuros víctimas de lo que ellos creían que debió ser una epidemia importante. No conocemos el número de víctimas, bueno, hay datos claros de ese tema, pero sí que sabemos que afectó muy fuerte a Motril, con lo cual pues era necesario sacar el cementerio fuera de lo poblado y buscar un sitio que no fuera tierra porosa, que no hubiera ningún manantial de agua que se pudiera contaminar, y efectivamente se elige esta viña, o estos terrenos de viña que había de la familia Jiménez Cazorla, y el ayuntamiento adquiere este solar para construir el cementerio, justo la Rambla del Cerro del Toro, la rambla cercana a la que después se va a convertir en Rambla de los Álamos, y poco más. Es decir, que también es una especie de loma, está entre dos ramblas, y como en Motril es lo típico,
se construye entero entre dos ramblas y se construye este primer cementerio, que no era más que un recinto de, como decía, de 2.000 metros cuadrados o 2.500 metros cuadrados aproximadamente, rodeado de tapias y ya está. Los cuatro marjales. Los cuatro marjales, es decir, curiosamente coincide con la historia de los cuatro marjales, 2.500 metros, 2.000 metros, cuatro marjales, es decir, prácticamente coincide con ese nombre que los motrileños le pusieron popularmente al cementerio, los cuatro marjales, pero no los cuatro marjales del primer patio del cementerio, o sea, los cuatro marjales son en el segundo patio del cementerio, que es el original, es el primero que se construye. Es un cementerio pues ya con la, digamos, en principio, pues con lo que tenían previsto, que era pues fosas comunes, enterramiento de niños y poco más. Es decir, no, incluso pues sin siquiera dividir ni nicho, nada, enterramiento en el suelo y poco más. Y curiosamente después de la epidemia, en 1850, hacen el patio 3, amplían hacia el norte el cementerio buscando otro patio, porque hay otra epidemia en 1854, otra epidemia de cólera, y entonces necesitan evidentemente más sitios para enterrar a las víctimas de la epidemia. En este caso luego sería el 1. Claro, y en este caso después se hace el 1, que empieza a construirse o empieza a ser proyectado en 1885, es decir, ya una época mucho más tardía, prácticamente con esa idea que seguramente tiene el ayuntamiento de esa época, de darle algo más de vistosidad al cementerio, es decir, en la época de los cementerios románticos, siglo XIX, la época de los cementerios románticos, y lógicamente le intentan dar pues una visión mejor a los dos patios cerrados de tapias que tenían el cementerio de Motril, y quizás por esa idea pues el ayuntamiento proyecta la ampliación del cementerio no hacia el norte sino hacia el sur, es decir, lo que hacen es el patio, lo que nosotros llamamos hoy el patio primero, que es el patio mejor, es decir, el patio más bonito del cementerio de Motril, o mejor conservado del cementerio de Motril, pero no fue el primero, fue el tercero que se construye. Es curioso, pero es el tercero que se construye. Y lo hacen pues con la idea de que sirviera un poco, digamos, de darle más calidad al cementerio, más vistosidad al cementerio. Curiosamente, es este primer patio, como el ayuntamiento no tiene dinero, cosa típica, no tiene dinero, lo que hacen es vender los nichos y los enterramientos por adelantado, y con el dinero de los que daban por adelantado por las ventas construyeron. Lo construyen, este primer patio lo construyen presos. Los presos que estaban construyendo la carretera de Motril-Granada, que se hacían pues, con presos con trabajo forzado, se llega a un acuerdo seguramente con la institución de penales que había, de penados que había en aquella época, y se hace el cementerio de Motril con mano de obra de presos, ¿no? Para trabajos forzados son los que hacen el cementerio. Es también muy simple, es verdad que intentan buscar un cementerio romántico, pero también es muy simple. La historia del cementerio es muy interesante y muy importante para las ciudades, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de cementerios, parece dar la impresión de que hablamos de algo macabro, negativo, pero en realidad lo que estamos hablando es memoria histórica. Es decir, que evidentemente forma parte del patrimonio de la memoria, porque aquí en este cementerio, desde 1833 o 34 empezó a enterrarse motrileños, y eso forma parte de la memoria. Es verdad que la memoria se pierde con el tiempo rápidamente, más en un cementerio como este que ha sido reutilizado constantemente, pues se ha perdido mucho de la memoria, pero sí que es verdad que todavía los cementerios son lugares de memoria y lugares donde las ciudades se reconocen. Es decir, uno cuando pasea por los patios de los cementerios, y si tenemos algunos años ya, empezamos a recordar gente y vemos gente, y todavía quedan pues algunos enterramientos antiguos que nos recuerdan a otros personajes de la historia de Motril que vivieron en otra época y forman parte de ese patrimonio. Por eso hoy en día las políticas de conservación de los cementerios son políticas muy importantes, se le da mucha importancia a la conservación de la memoria, a la conservación de los cementerios que tenemos, y nosotros tenemos un cementerio que es importante. Motril es una ciudad importante, ¿no? Y Motril conserva su memoria o parte de su memoria aquí, en este recinto que nosotros llamamos cementerio, camposanto, como queramos llamarlo, y que nada más que pasear por sus patios,
nos recuerda constantemente, es decir, cualquiera que entre aquí pues recuerda a sus familiares, a sus amigos, a los conocidos, a no sé qué, forma parte de la memoria y es fundamental conservarla. Claro que sí, pues evidentemente, ¿no? El cementerio es el lugar donde le prestamos ese culto y ese cariño, ¿no? A todos nuestros queridos conocidos, pero también, como dice Manolo, pues es el lugar, esa sede de nuestro patrimonio histórico, en este caso, sobre todo a través de los grandes protagonistas que hemos tenido en Motril, porque al fin y al cabo están aquí. Si les parece, nosotros vamos a entrar, vamos a ver un poco el cementerio, si no al completo, sí, sobre todo ese patio central, ese patio 2, en este caso, que podría ser el más antiguo del cementerio, y de camino a través también de, bueno, pues de esos personajes que nos vamos a encontrar dentro, vamos a recordar pues muchas cosas, lógicamente, también de nuestro Motril. Acompáñenos porque visitamos también nuestro cementerio. Pues como están comprobando, estamos ya en la puerta de nuestro cementerio, al que lógicamente tanto cariño le tenemos los motrileños, puesto que están nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros ciudadanos aquí, a los que lógicamente no olvidamos. Y hablamos de, en principio, Manolo, un poco de la estructura en sí, una estructura austera, como decía, una cosa sencilla. Sí, es muy sencillo. La construcción que hace Díaz de Losada, el arquitecto que se encarga a mediados del siglo XIX de la construcción de este primer patio, pues es muy simple, es muy austero, ¿no? Lo que hace es pues una fachada con una portada en arco de medio punto y un frontón triangular para colocar una campana en la parte superior y la cruz que lo remata, y poco más. Es decir, lo que hace es pues prácticamente todo muy austero, es decir, no hay ninguna decoración externa, es decir, prácticamente la fachada es una fachada con una cornisa que la recorre y poco más, una puerta central y dos ventanas laterales a cada lado y poco más. Sí que se hace una especie de zaguán para darle entrada al cementerio. En un lado estaría, en el zaguán estaría la casa del guarda del cementerio y el otro lado el depósito de cadáveres y la sala de autopsias, ¿no? Pero no más, es decir, no hay una fachada de niveles artísticos. Recuerda mucho a estas terminaciones típicas de todavía de la industria, prácticamente muy ecléctico, ¿no? Recordando pues muchas formas de típicas eclécticas que la burguesía de ese siglo XIX todavía le gustaba mucho, ¿no? Formas muy eclécticas, historicistas, como este frontón triangular, pero sin ninguna sección, ningún tema de decoración que tuviera una morduración en la parte de arriba, una cornisa en la parte de arriba, poco más. Es decir, no hay ninguna sección a decoración externa. Se considera que es un sitio pues evidentemente muy austero. Estamos hablando de un cementerio, por lo tanto Díaz de Losada, José Díaz de Losada y después Antonio Díaz de Losada, que son los dos que continúan el cementerio, hacen alguna cosa muy austera. Se ve la entrada justa del cementerio, un arco de medio punto realzado, es decir, está más alto de lo normal para construir este portón de entrada, y no hay más sección, más tema decorativo, absolutamente. La fachada
muy austera, estaría de ladrillo, estaría encalada como está hoy en la actualidad. Quizás el color no crecería azulado, igual que se hacían en las casas antiguamente, sí. Pero prácticamente este paso inicial sería por un lateral la casa del guarda del cementerio, depósito de carabe y sala de autopsia. No habría más concesiones a ningún tipo de decoración externa. Siempre en Motril se construye, no sé por qué, todo muy austero, ¿no? Es decir, es verdad que en Motril no tenemos, excepto algún palacio que no conservamos en la actualidad, todo lo demás siempre muy austero. La fachada del Ayuntamiento de Motril es muy austera, la fachada del Teatro Calderón muy austera, la fachada del cementerio de Motril muy austera. Quizá porque siempre fue escaso de dinero, posiblemente fuera eso, y no hay grandes intervenciones arquitectónicas, decorativas, ni nada por el estilo. Esto es muy austero, alejado de Motril, como querían los médicos de la Junta de Sanidad de 1833, querían que fuera algo muy alejado de Motril, y además un terreno sin agua, que una de las grandes reivindicaciones fue traer el agua al cementerio, que se trajo bastante posterior, en el siglo XX, se trajo al cementerio agua, que en principio se trajo desde la Nacla, y después ya cuando se establece el canal de aguas potables y tal, se hace bien, ¿no? Pero en principio se trajo una canalización desde la fuente de la Nacla al cementerio y poco más, es decir, no hay, en teoría tampoco ni siquiera ese cementerio romántico, porque no hay un gran elemento de romanticismo, ni cipreses, ni nada por el estilo. Buenos días. Ni hay cipreses, ni hay decoración típica de los cementerios románticos que se hacían. Es muy simple, es todo muy austero, muy simple. No hay una gran extensión, posiblemente tampoco los 4 marjales dieron para mucho más. Es decir, que indudablemente hicieron lo que pudieron, y Díaz de Losada, que además es el gran diseñador, que también está aquí, también está enterrado aquí, el gran diseñador de la mayor parte de la obra del siglo XIX, de gran parte de la familia Díaz de Losada, que eran maestros de obra y arquitectos posteriormente, son los que diseñan prácticamente y hacen casi todo igual. Si vemos el frontón del Calderón, recuerda mucho a esto, ¿no? Es decir, que evidentemente el frontón de la fachada del Calderón recuerda a esto, es el mismo autor. El mismo autor. Sí, prácticamente la misma familia de arquitectos, ¿no? Y construían muy parecido, todo muy ecléctico, todo muy de líneas muy simples y todo muy austero. Bueno, pues vamos a ir entrando poco a poco, porque aunque decimos que esta no era la parte principal... No, esta no es la parte inicial, esta es la parte tercera que se construye. Atravesamos el patio 1 y vamos a entrar en el patio 2, donde nos decía Manolo que precisamente esta puerta de entrada, esta bóveda de entrada al patio 2, que es el patio, o sea, es realmente la primera parte, o sea, realmente el cementerio se empezó ahí en el patio 2, esta sería la puerta de entrada original. Esto debió ser la puerta de entrada original, es verdad que debió algo modificarse cuando se construye el primer patio, cuando se amplía a partir de 1858 el primer patio. Pero esta es la puerta original del cementerio. Más tarde luego ya se hizo, claro, bueno, se hizo incluso es difícil de saber, pero aquí debió existir también alguna vivienda, algo aquí. Es decir, aquí lo que después debió derribarse para construir la capilla o derribarse para ampliar el cementerio, pero esta es la entrada original al cementerio, que como decíamos eran los 4 marjales, 2.000 metros cuadrados, 2.100 metros cuadrados. Exactamente medía el patio inicial, y esta era la entrada original al cementerio. Esta es la primera construcción que se hace, que comentaba yo que se hace cuando los médicos de la Junta de Sanidad de Motril, con la epidemia de cólera del año 33-34, deciden que hay que construir un cementerio nuevo, que ya no se puede mantener el cementerio del Carmen, que estaba en mitad de la población, y que lógicamente hay que construir un cementerio nuevo, y cementerio pues con todas las normas de sanidad que ya había en esa época. Félix de Federico y Pintor, que eran los dos médicos que estaban en la Junta de Sanidad, analizan los terrenos y deciden hacerlo aquí, en un sitio totalmente ventilado,
alejado pues, más de 1 kilómetro de las últimas casas, había en Motril, no hay filtraciones de agua que pudieran contaminar el resto de la población, y en un terreno que también poroso que permitiera pues que la tierra de la putrefacción pues fuera al suelo y no contaminara absolutamente nada. En este pasillo que se entra del primer patio al segundo está enterrada, enterrada no, aquí está la lápida, aquí una lápida de Isabel Gilbert, de doña Isabel Gilbert, la condesa de Torre Isabel. Realmente no está enterrada aquí, es decir, aquí no hay nada. No están sus restos aquí. No están sus restos aquí, porque me comentaba el encargado del cementerio que hace unos años se miró, pues cuando se modificó esto y se empezó a arreglar, se miró y no hay enterramiento, solo tenemos la lápida, pero lo suficiente para que la condesa de Torre Isabel quisiera estar pues, en un sitio de paso de los madrileños, una forma de humildad, ¿no? Mantener esa humildad en el sitio de paso de entre el primer patio al segundo patio. Y la verdad es que, bueno, pues ha quedado su memoria, y su memoria está aquí. No, el enterramiento no es aquí, pero sí que está la lápida aquí. Es muy curioso, pero aquí está enterrada, perdón, aquí está la lápida que fallecía a los 76 años. 76 años. Y este sería el segundo patio. Esta puerta, patio, ¿no? Claro, Forma de esta arco. conserva pues, posiblemente la estructura. Esta puerta se parece más, no sé, a una estructura mucho más simple, no sería de arco, sería aquella seguramente, esto es una ampliación posterior, y seguramente cuando hicieron la capilla para darle unión a las dos cosas, ¿no? Y se ve perfectamente, ¿no? Se ve perfectamente cómo este patio era el que se construye en esa epidemia de cólera. Era exclusivamente para enterramiento en fosa y alguna parte para enterramiento de niños, porque en aquella época la mortalidad infantil era muy grande y había que reservar en los cementerios pues, una parte dedicada a los enterramientos infantiles, ¿no? Pero no se pensó en principio en enterramientos de nicho. Ya a partir de 1858 o 1870, entre el 58 al 73, cuando se autoriza la construcción de mausoleos y de nichos en este patio, pero generalmente el enterramiento en fosa, en tierra, lo que me estoy refiriendo. Pero se ve claramente, si lo miramos de este planteamiento, se ve claramente cómo el muro original debía cerrar aquí con una puerta de entrada allí. Debió haber alguna casa del guarda o algo por el estilo aquí en la propia entrada, y este sería el patio del origen del cementerio. El origen del cementerio estaría aquí. En este patio 2, ¿no? Este sería el patio 2, claro. Cuando nosotros vemos los enterramientos de aquí, de los enterramientos originales no se conserva nada. Esos enterramientos de los años 30, debido a la epidemia de cólera y tal, no hay nada, porque todos estarían en el suelo. Y claro, esto se modificó cuando a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, se autoriza el enterramiento en nicho aquí, con lo cual, y mausoleos, con lo cual lo que hubiera aquí de enterramientos en fosa desapareció para construir otras cosas nuevas, otros enterramientos que ya estaban muy de moda. Uno de los graves problemas que tiene el cementerio de Motril, incluso ya cuando se construye, es el espacio. El espacio es muy reducido, los 2.100 metros cuadrados, los 4 marjales de la Viña Cazorla, era un espacio muy reducido, una población que estaba creciendo constantemente. Motril es una población que crece durante el siglo XIX y bueno, pues aquí tuvimos un cementerio que no era suficiente para un enterramiento. Por eso, cuando se produce la segunda epidemia del cólera, a mediados de los años 50 del siglo XIX, es cuando amplían este cementerio a otro patio más, la parte de norte del patio 2, es decir, del actual patio 2, que sería el patio 3 en la actualidad. Y se hace lo mismo, es decir, enterramiento en fosa, y este se arrecifa, es decir, este se le pone ya algún pasillo, se hace con un empedrado, calles, ¿no? pequeñas calles, se hace un empedrado para mejorar un poco la visión. Hay algunos enterramientos ya importantes aquí en este segundo patio, la verdad que son posteriores, y hay algunos enterramientos. Hombre, se supone que los más antiguos están aquí, aunque claro, algunos lógicamente se hayan... Aquí estarían, aquí debajo. Estarían, sí. Lo que se hacía en aquella época era enterrar y definitivamente tapar y construir encima, ¿no? Incluso
si nos fijamos en la puerta es del mismo estilo que la otra, es decir, fijaros esa especie de cerramiento en el arco, la esquinilla de pico de cerramiento del arco, que recuerda un poco a los arcos de herradura, pues evidentemente nos da la impresión de que es de la misma época, o casi de la misma época y de la misma mano que construye el patio 2 y el patio 3, es decir, que parece... El patio 3 también se destinó, ya estuvo muchos años, el patio 3 dedicado a enterramientos en fosa también, enterramientos en suelo. Aquí tenemos pues algunas tumbas importantes, algunos de los monumentos quizás más llamativos. Tampoco la burguesía madrileña se enterró con mucha alaraca, sí, con mucha floritura, no, con mucha floritura. Y la nobleza que tenía grandes propiedades en Motril no está enterrada en Motril, está enterrada en Granada o está enterrada en Madrid, con lo cual allí hicieron sus grandes mausoleos, pero no en Motril, porque no vivían en Motril. Ni los condes de Borno, ni los condes de... Y a lo mejor era de más prestigio también enterrarse en Granada, más que en un cementerio de más nivel. El cementerio de Granada es un gran cementerio, de una memoria histórica impresionante, el cementerio de Granada. Pero sí que tenemos algunos, por ejemplo, el de Villamantilla, el de los Burgos, Villamantilla, ¿no? Marqués de Villamantilla, ¿no? Marqués de Villamantilla, que fue todo un personaje, indudablemente, ¿no? Primero un revolucionario, fue un auténtico revolucionario de la burguesía liberal del siglo XIX, donde Villamantilla perteneció a los partidos progresistas y demócratas de la época, que ya eran complicados, y que estuvo siempre en la cresta de la ola, familia de los Burgos, y después llegó a ser todo un personaje ya en época de Alfonso XII, fue uno de los que apoyaron la restauración en España que propone Cánovas en 1875, y indudablemente se le premia pues con el título de Marqués de Villamantilla, se le premia con siendo embajador de España en Estados Unidos. En aquella época no se decían embajadores, se decían ministros de España en Estados Unidos. Fue todo un personaje, muere en Castelldefels y se le trae aquí, pero la tenía familia... casa principal, ¿no? En Madrid, y Motril también, la Motril, familia Villamantilla, en la zona de Cruz Verde, en la plaza Cruz Verde, en la calle Carrera, ¿no? En la calle de la Carrera. Y la casa estuvo hasta que se derriba, pero estuvo casado pues con una mujer también de gran prestigio en Motril, doña Pilar de León y Gregorio, marquesa de Esquilache, ni más ni menos. La ¿no? marquesa de Esquilache, nada más y nada menos. Es decir, que este fue todo un personaje, el Antonio Mantilla de los Ríos y Burgos, ¿no? Es decir, que fue... ¿Y la marquesa de Esquilache por sí sola? Ya era un personaje, la marquesa de Esquilache, ya estuvo muy relacionada con Motril en un tiempo, ¿no? Y la verdad es que ella decidió enterrarlo en Motril, ¿no? A su tierra natal. Y es un personaje poco conocido en Motril, pero fue un gran personaje, a nivel no solo motrileño, español, ¿no? A nivel nacional, un gran personaje. Primer marqués de Villamantilla. Alfonso XII le premia que apoyara a Antonio Cánovas en la restauración. Cuando termina la Primera República,
En 1873 Antonio Cánovas propone la restauración de la Casa de Borbón en España, porque en la Revolución de 1868 se había expulsado de España a Isabel II. Y en 1875 Cánovas consigue que se establezca en España de nuevo la dinastía de los Borbones, en la figura del príncipe Alfonso, que va a reinar con el nombre de Alfonso XII. Ese proceso se llama la restauración. Y en Motril hay pues personajes que apoyan ese tema. Por ejemplo, las familias rojas de aquella época son alfonsinos, se llamaban el Partido Alfonsino, y Villamantilla formó parte del Partido Alfonsino. Lógicamente, el rey después le otorga el título, otorga fue todo un personaje, y además casado por una de las grandes de España, a Pilar de León y Bravo, la marquesa de Esquilache, que evidentemente fue toda una mujer adelantada a su tiempo, y una mujer que tuvo incluso en el tema de desarrollo industrial, de desarrollo de negocios, el mundo de los negocios, fue todo un personaje de la marquesa de Esquilache. Y él, hombre de mucho reconocimiento a nivel internacional, pero olvidado en Motril. Si repasamos las revoluciones, la época de las revoluciones burguesas en Motril, a partir de 1840 aproximadamente, nos aparecerá Villamantilla por todos lados, ¿no? Es decir, Marquesa de Esquilache, por ejemplo, tiene su Antonio, calle, pero el Marqués de Villamantilla no. Él no llega a tener el reconocimiento. Y si digo que si repasamos la historia de Motril, de la época revolucionaria de los años 40, 50 del siglo XIX, Antonio Mantilla de los Ríos nos lo encontraremos siempre al frente de todas las revoluciones había y por haber. Y debió ser todo un personaje, un gran político. Se conservan escritos de él, se conservan incluso pasquines de cuando se presentaba a las elecciones, la publicidad de su candidatura. Incluso fue alcalde de Motril, ¿no? Es decir, que está claro que fue uno de los personajes de la familia Burgos. Sí, estuvo casado en Villamantilla, Burgos, ¿no? De los Ríos y Burgos, porque se casó, su madre estaba casada con un burgo. Y evidentemente formó parte de la familia de los Burgos. El monumento es muy simple, tampoco es una columna de base cuadrada y termina en una piedra. Decíamos que Motril tampoco ha hecho grandes grandes monumentos ni grandes monumentos en el cementerio de Motril. Lo hacen en otro sitio, ¿no? Es decir, a lo mejor por los grandes noblezas lo hacen en otro lado. Grandes ángeles con grandes aspavientos de temas de enterramiento no lo hacen aquí. Y es muy curioso porque aquí está enterrado también otro de los personajes de la familia Burgos, ni más ni menos que Palanco, don José Palanco y Romero. Palanco y Romero, catedrático de Historia de España en la Universidad de Granada, diputado nacional por Izquierda Republicana en época de hazaña, alcalde de Granada, desgraciadamente fusilado en julio de 1936 por el ejército sublevado, porque perteneció al alcalde, y casado con una motrileña, con Lola Burgos, y lo entierran en Motril, muere en Granada, lo fusilan en Granada, en el cementerio de Granada, y lo entierran en Motril. Todo un personaje. Hay un libro de Miguel Gómez Oliver, profesor catedrático de la Universidad de Granada, sobre este personaje, que si lo viéramos o leyéramos el libro de Miguel Gómez Oliver o viéramos la historia de don José Palanco Romero, nos quedaríamos asombrados del personaje tan importante que fue. Los estudiantes de historia de principios de los años 20, años 30, estudiaron con sus libros y fue uno de los grandes personajes. Tiene un libro sobre la guerra de independencia y sobre el alcalde de Otíbar como guerrillero, magníficos, que hemos usado pues todos aquellos que nos ha interesado un poco la historia de Granada, la provincia de Granada. Y aquí está enterrado también.
Pues Manolo, si te parece, yo creo que lo vamos a dejar aquí, el episodio de hoy. Ya saben ustedes que iniciamos esta ruta hace ya varios programas, concretamente en la parte de abajo, en la calle Cementerio y todo hacia arriba, hasta que hemos llegado aquí hasta nuestro Campo Santo. Hemos hecho un poco de iniciación recordando que estamos en el patio, actualmente en el patio 2, pero que es el, bueno, pues el original cementerio de Motril empezó aquí, luego ya se hicieron las siguientes extensiones. Si les parece, nosotros en nuestro próximo programa vamos a seguir recorriendo nuestro cementerio, sobre todo este patio más antiguo, donde a través precisamente pues de las diferentes mausoleos, lápidas, etcétera, vamos a ir recordando a aquellos motrileños ilustres que cariñosamente están aquí. Así que nosotros les emplazamos para la próxima semana aquí en nuestra alquería y seguiremos recorriendo nuestro cementerio. Gracias, Manolo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.